Síntomas digestivos asociados a la infección por la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 12 de enero de 2022, investigadores identificarían que, al igual que la variante Omicron puede afectar nuestras vías respiratorias superiores, también afectaría a nuestro intestino. ¿Cuáles son los síntomas digestivos de la variante Omicron? En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación en donde los expertos mencionarían que, al igual que la variante Omicron afecta a nuestras vías respiratorias superiores, también afectaría a nuestro intestino, siendo los síntomas digestivos sobre todo frecuentes con esta variante. No olvides suscribirse en este canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que te den conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante que nosotros debemos entender que frente al avance de la variante Omicron, sobre todo existe mucha incertidumbre. No con respecto a que sea una variante más agresiva en la parte pulmonar, dado que ya las investigaciones y sobre todo la evolución de la pandemia demostraría que la variante Omicron estaría causando menos daño pulmonar. Sin embargo, se conoce que las personas no vacunadas, y lamentablemente en este grupo también ingresan las personas que no tienen dosis de refuerzo, pueden hacer cuadro severo. Es por ello que es importante identificar cuáles son los síntomas y los signos que se debe tomar en cuenta en esta variante. Un signo importante que debemos considerar, y hemos mencionado sobre ello, sería la fiebre. Persona que en tiempo de pandemia, sobre todo con el predominio de la variante Omicron, y que esté haciendo fiebre, eso es un signo de alarma que podría estar representando un compromiso mayor y que requiere un mayor manejo. Es muy importante recordar que la fiebre es un signo de alarma. Sin embargo, los investigadores estarían revelando síntomas digestivos a tomar en cuenta. Omicron puede afectar al intestino, además del tracto respiratorio superior, mencionaban un grupo de expertos, y es muy importante conocer cuáles son los síntomas abdominales que se están volviendo comunes en las personas infectadas con la nueva variante. Dentro de los síntomas más importantes relacionados a la infección por la variante Omicron se encuentran vómitos, diarreas y sobre todo dolor abdominal. Estos son los principales síntomas que los expertos han mencionado. Si una persona sufre de vómitos, tiene náuseas, dolor abdominal y no tiene fiebre, esto podría deberse a la infección por la variante Omicron. Los expertos mencionan que el paciente debe realizarse una prueba COVID. Y si estas molestias abdominales, incluso sin síntomas respiratorios, es importante el descarte de COVID-19. Es decir, ante la persona que tenga náuseas, vómitos y dolor abdominal y no tiene fiebre, y estamos en tiempo de pandemia, donde la variante Omicron está siendo predominante, es importante hacerse una prueba, un test de COVID-19 para hacer un diagnóstico oportuno y de esta manera evitar propagar el virus. Omicron puede afectar al intestino, además del tracto respiratorio superior, y los síntomas abdominales se están volviendo comunes entre las personas infectadas. Según lo que dice el Dr. Manoj Goel, director de neumología del Instituto de Investigación Fortis Memorial, menciona que las personas pueden presentar inicialmente síntomas abdominales y molestias respiratorias. Las molestias de presentación pueden ser dolor de espalda, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y diarrea. Esto podría deberse a que la variante Omicron infecta a la mucosa intestinal y la inflamación resultante causaría esta sintomatología. Dato muy importante que debemos considerar. Ante el avance de la variante Omicron es importante tomar en cuenta que la sintomatología digestiva está asociada a esta variante. Síntomas mencionados como diarrea, náuseas,
y dolor abdominal. Y la ausencia de fiebre es un descarte para hacer nosotros con Omicron COVID-19. COVID-19 también causa molestias digestivas y la variante Omicron se está manifestando de esta manera. Es importante para ello que estas molestias van a ser más comunes, sobre todo en las personas que están vacunadas, dado que las personas vacunadas van a hacer un cuadro menos severo que las personas no vacunadas. Y la importancia de hacer un diagnóstico de COVID-19 es sobre todo para limitar las infecciones. Muchas personas pueden tener esta sintomatología que no es severa, sin embargo, tener el virus presente y estar propagándolo o diseminándolo. Esas son características que nosotros debemos entender. Para poder controlar el avance de la variante Omicron es importante detectar quiénes son las personas contagiadas para limitar el contagio. Si nosotros estamos teniendo estos síntomas y no hacemos un estudio de descarte de COVID-19, probablemente nosotros asumamos de que es un cuadro prácticamente digestivo y que va a autolimitarse. Sin embargo, podríamos estar teniendo la variante Omicron y estar infectando a los familiares o a las personas cercanas, lo que conllevaría a seguir propagando el virus y lamentablemente en una de las personas infectadas por ese contacto que tiene síntomas digestivos podría ser un cuadro severo dado que no está vacunado o que tenga factores de riesgo como una edad mayor de 60 años o probablemente tenga algunas comorbilidades que le puedan dar un mayor riesgo de hacer un cuadro severo. Ante los síntomas digestivos mencionados es importante hacer un diagnóstico precoz. La pandemia sigue avanzando. Omicron lamentablemente no se considera que pueda ser la última variante del coronavirus. Las personas no están asumiendo el rol de limitar el avance de Omicron y esto puede generar sobre todo nuevas variantes del coronavirus. Las variantes del coronavirus se inician en primer lugar por la capacidad que tiene el virus de mutar y adaptarse y en segundo lugar porque las personas propician que se den las mutaciones al no tener sobre todo un adecuado manejo del aislamiento para que las personas no sufran con infecciones y no generen nuevos virus. Omicron sigue avanzando, está llevando al colapso de hospitales, por ejemplo en Estados Unidos. En Reino Unido también se incrementó la tasa de hospitalizaciones y es por ello que identificar de manera temprana la sintomatología asociada a esta variante va a permitir hacer un manejo oportuno. Los síntomas digestivos se están presentando de manera frecuente en los pacientes con la infección por Omicron. Dolor abdominal, náuseas, vómitos y o diarrea son síntomas asociados a la variante Omicron, sobre todo sin fiebre. Es importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este 12 de enero de 2022, un grupo de expertos habrían mencionado que los síntomas digestivos son también frecuentes con la variante Omicron. Sobre todo que una persona presente algunas molestias como vómitos, náuseas, dolor abdominal y no presente fiebre, podría deberse a la infección por la variante Omicron. Y los expertos mencionan que uno debe realizarse una prueba COVID si tiene estas molestias abdominales en ausencia de síntomas respiratorios o fiebre. Según el director de neumología del Instituto de Investigación Fortis Memorial, el doctor Manoj Goel, menciona que las personas pueden presentar inicialmente síntomas abdominales sin molestias respiratorias. Las molestias de presentación pueden ser dolor de espalda, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y diarrea. Esto se explicaría porque la variante Omicron también infectaría a la mucosa intestinal y sería responsable de la sintomatología antes descrita. Es importante hacer un diagnóstico precoz para de esta manera limitar el número de contagios y evitar así que la variante Omicron lleve a colapso sanitario. Debemos hacer un diagnóstico oportuno para limitar contagios. Conocer los síntomas digestivos frente a la variante Omicron van a ayudar a hacer un mejor control de la misma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.